Buenas tardes, estimados hermanos, amigos, que Dios le bendiga. Sean bienvenidos todos a este tiempo de compartir la palabra del Señor. Vamos, como cada domingo, estamos estudiando, analizando un poco este pasaje o esta carta escrita del apóstol Pablo a los Efesios. Así que, por favor, yo les pido que puedan abrir sus Biblias ya estamos en el capítulo 5 de Efesios. Vamos a leer del 1 al 7. El tema que he sacado de este pasaje es: ¿de quién eres hijo? Una pregunta: ¿de quién eres hijo? Basado en Efesios capítulo 5, del versículo 1 al versículo 8. Vamos a leer, por favor, ese pasaje. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Como venimos hablando, esta carta es escrita por el apóstol Pablo, uno de los cristianos más emblemáticos o más admirados de todos los tiempos. El apóstol Pablo, un hombre que en estas circunstancias, él se encontraba en la cárcel, él se encontraba preso por la causa de Cristo. Y lo que él hace y lo que él busca es animar, motivar a los que él había ganado, a los que él en algún momento había alcanzado con el mensaje de Cristo. La iglesia en Éfeso era una iglesia muy particular porque él estuvo allí, él ministró en ese lugar, él ganó a muchas personas allí y le traía muchos recuerdos esta iglesia. Y él escribe ya estando un buen tiempo en la cárcel para motivar y desafiar a cómo ser la iglesia. El mensaje de Éfeso tiene que ver en cómo debe ser la iglesia, cómo debe caminar los hijos de Dios. Diferente la carta a los Colosenses. En Colosenses, Pablo está describiendo a Jesús, trata de exaltar y de hablar más de Jesús, pero en Éfeso lo que Pablo está queriendo decir es cómo la iglesia debe de ser en todos los tiempos, como un estilo de vida, cómo debe ser el testimonio de los cristianos, cómo debe caminar, cómo debe funcionar, cómo debe dirigirse la iglesia de Dios. Y él comienza diciendo este pasaje en el versículo 1, diciendo: sean imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como también Cristo nos amó a nosotros. Sed imitadores de Dios, nos dice Pablo. La palabra imitar significa mimesis, significa imitación. En aquellos tiempos, los discípulos trataban de aprender de sus maestros, trataban de imitar a sus maestros. Lo que en ese tiempo se enseñaba en los griegos, sobre todo, era la oratoria. Los maestros enseñaban, y una de las cosas, 3 puntos importantes enseñaban: la teoría, la práctica y también la imitación. Cuando se veía tal discípulo, se daban cuenta de quién era discípulo, de quién era su maestro. Los conocedores decían: este joven creo que es discípulo de Platón, este fulano es imitador de Sócrates, etcétera. Cuando miraban a los cristianos, decían, como fue en Antioquía: estos son cristianos, estos son seguidores de Cristo, estos imitan el estilo, la forma de Cristo. Eso fue lo que le pasó a Pedro, pero no pudo esconderse más, siguiendo a Jesús en camino al Calvario, y lo detectaron. Tú hablas como ellos, tú te pareces a ellos, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de mirar, tu forma de expresarte, hablas como uno de ellos. En otras palabras, le estaban diciendo a Pedro: eres tú un cristiano, tu forma de ser te lo delata, porque caminas o hablas o te expresas
como Cristo. Y Pablo dice acá, mimesis, imiten a Dios. ¿Imiten qué? Y entiendan de que ustedes son hijos amados. Hijos amados. La pregunta es, ¿de quiénes somos hijos? Somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Cierto que hemos tenido un papá terrenal, ¿no? En mi caso, mi papá se llamó Fernando Pinedo. Yo fui hijo de él, pero en realidad somos hijos de Dios. O somos hijos de Dios o somos creación de Dios, una de dos. ¿Sí? Cuando aceptamos a Cristo en el corazón, lo recibimos, abrazamos la fe y caminamos de acuerdo a su palabra, obedeciéndola, aprendiéndola, nos hacemos hijos de Dios. Nos dice Juan 1:12, el que cree y lo recibe se hace. Dios le da el derecho y la potestad de ser un hijo de Dios. El Padre que tuvimos nos amó, nos cuidó, pero puede que no esté. Hoy día en la mañana le hablaba a mi hijo, mira, ves, en realidad le decía a Abdiel, tú eres un hijo de Dios. Que no soy tu hijo, sí, eres mi hijo, pero yo soy pasajero, pueda que un día no esté. Y le contaba, mira, mi papá ya no está conmigo. No está, mi papá es mortal y tuvo que en un momento irse al cielo, irse con Dios. Pero en realidad le decía a mi hijo, tú eres un hijo de Dios. Él te creó y tú eres su hijo de él y tú tienes que aceptarlo a él como tu papá. ¿De quién eres hijo? De Dios. Y si eres hijo de Dios, tú tienes que entender que eres en Él amado. Eres amado por Él. Y tu vida tiene que estar centrada, dirigida en Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Repito, nosotros los padres terrenales somos pasajeros. Estamos en un tiempo, 10, 20, 30, 40 años, 50 años, 80 años, algunos están con vida, pero tarde o temprano somos pasajeros en esta vida. Por eso, el título del mensaje es ¿de quién eres hijo? Yo creo que somos hijos de Dios, o en todo caso, creación de Dios. Cuando aceptamos a Jesús en el corazón, nos volvemos hijos de Él, hijos de Dios. Entonces Pablo le dice a los efesios, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y si somos hijos amados, tenemos que andar en el amor, como Cristo también caminó en amor. Y él dice, en el versículo 2, dice, el cual se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo de que nosotros también debemos de vivir en ese sacrificio día a día, apartándonos del pecado y ser ese olor fragante ante los ojos de Dios, ser ese perfume, la idea de perfume, la idea de olor, venía del Antiguo Testamento, un aroma al sacrificio, que cada vez que se hacía un sacrificio del Cordero, ese sacrificio iba a la presencia de Dios como un perfume, como un olor agradable delante de Él. La pregunta es, ¿nosotros estamos siendo un sacrificio en nuestras vidas, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1? Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Estamos siendo ese perfume para Dios? ¿Qué perfume estamos siendo para Dios con nuestra vida? ¿O todavía estamos ahí en la caja cerraditos y todavía no estamos siendo ese perfume que Dios quiere que seamos? ¿Cómo podemos ser perfume? Con nuestra obediencia, con nuestro sacrificio, con nuestra sumisión, con nuestra obediencia a la voz de Dios, que cada vez que nos ordena a que nos comportemos como Él quiere que nos comportemos. Entonces Jesús fue obediente y esa obediencia llegó ante la presencia de Dios como un perfume agradable a Dios. Que Dios nos ayude cada día a ser esos hijos que honren el nombre de Dios. Versículo 3 nos dice, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes. En otras palabras, está diciendo fornicación. En la fornicación, ese acto sexual ilícito, ni aun se nombre. Ahora, no significa que no se pueda hablar del tema, no significa que en una enseñanza no se puede hablar, sino que lo que Pablo está diciendo que las cosas del pasado, las cosas, no sé, las aventuras del pasado, hay hombres que estando en el Evangelio se recuerdan su pasado y algunos se sienten hasta orgullosos de eso. Algunos dicen, no, yo tuve tantas mujeres, yo esto, lo otro. Pablo dice, eso ni se nombre, eso ya no viene al caso.
Ustedes ya no están en esa vida. Ustedes ya no tienen que estar hablando de esa manera. Palabras deshonestas, necedades, truanerías, pillerías, diríamos ahora. Ya no conviene hablar esas cosas. Ustedes son hijos de Dios y como hijos de Dios su hablar debe ser con acciones de gracias. Gracias a Dios por esta mañana que me dice la vida. Gracias porque desayuné, gracias porque almorcé. Gracias Señor porque tengo un trabajo. Gracias porque estoy sano. Gracias porque puedo todavía compartir tu mensaje. Pablo dice, nuestras palabras deben ser con acciones de gracias. Porque tienen que saber esto, que ninguno que practique esas cosas o ninguno que se ponga a hablar de esas cosas entrará al reino del Señor, tendrá herencia en Cristo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es para los hijos de Dios, como dice este pasaje. Porque saben esto, versículo 5, porque sepan esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El reino de Dios es exclusivamente para los hijos de Dios, para esos hijos que entienden que Dios es su Padre y que Dios los ama, como dice esta canción, que yo solo sé que soy hijo de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 12. Entonces, como hijos de luz, no podemos seguir viviendo en el pasado, sino tenemos que vivir en el presente que ahora es nuestro Dios. Versículo 6, Pablo dice algo muy crucial, algo muy determinante que en algunas circunstancias tenemos que hacer. Versículo 6 dice, nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Lo que Pablo está diciendo aquí es que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque el mundo trata de enseñar o trata de meternos muchas mentiras, muchas falsas doctrinas. Y lamentablemente muchos tienen comezón por ello. Pero ¿qué tal si hubo otro evangelio? ¿Qué tal si está el evangelio de Tomás y es verdad? Pero ¿qué tal si realmente Jesús estuvo con María y fue su esposa o fue su amante, qué sé yo, fue su compañera? Y andamos a veces, o andan muchos queriendo escuchar esas mentiras, queriendo escuchar cosas que no vienen al caso. Entonces Pablo dice, mira, tengan cuidado porque lo más fácil de escuchar, lo que inquieta al oído, son las mentiras, las palabras vanas. Se hacen grupos grandes de gente que les dice la mentira. Y a veces la gente más sigue la mentira que la verdad. Pero nosotros como hijos de Dios, como hijos amados, tenemos que seguir la verdad. Romanos 1:25 dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a la creación, dando culto a los hombres, rindiendo a las imágenes que se fueron creadas. Entonces, tengamos cuidado con esas cosas. Hoy estamos en un tiempo de internet, en un tiempo de YouTube, donde uno escucha de todo, donde uno ve de todo. No sé si Pablo se adelantó ese tiempo y dice, tengan cuidado con gente que habla palabras vanas. ¿Por qué? Porque cuando uno le da pies a eso, cuando uno le da lugar a eso, lamentablemente la ira de Dios viene. ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos incrédulos. Juan, versículo 3, versículo 17, dice, el que cree es salvo, el que no cree ya es condenado. Entonces, hay una advertencia, un cuidado. Pablo habla de tal manera en el versículo 7 que nos dice, no sean pues partícipes con ellos. En otras palabras, tengan cuidado, si no les permitan hablar cosas que no está permitido hacer. Pablo está diciendo, tengan cuidado con esas palabras vacías, tengan cuidado con la forma que mucha gente está hablando. Tengan cuidado porque viene la ira de Dios. Y Pablo no es que vivamos de repente, no es que Pablo quiere que vivamos en un mundo, en una burbuja, donde no escuchemos a los demás, donde no sé, tengamos miedo a escuchar a los demás. No, lo que Pablo dice, tengan cuidado en participar con ellos. Es, tarde o temprano vamos a escuchar cualquier mensaje, tarde o temprano vamos a escuchar cualquier doctrina, pero nuestro primer compromiso como hijos de Dios es escuchar la palabra de Dios, es afirmarnos en las cosas de Dios, es que nada ni nadie nos mueva de nuestra fe. ¿Por qué? Porque, como dice Mateo 24, en 3 o 4 ocasiones, advertencia que en los postreros tiempos vendrán muchos en mi nombre, engañarán a muchos. Y en la última parte dice, y es posible que van a engañar aún a los escogidos. En otras palabras, Jesús está diciendo,
Procuren conocer la verdad, procuren conocerme a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pablo está diciendo aquí, tengan cuidado de andar con gente que no conviene, que no es sano andar con ellos. Pablo es claro y dice, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son hijos de luz en el Señor. Entonces anden como hijos de luz. ¿Cómo anda un hijo de Dios? Anda en la luz de Cristo, anda en la verdad, anda en el temor. Jesús enseñó el tema de la luz y él dijo que su luz alumbre entre los hombres, su testimonio, su vida, su familia, su comunión. Ustedes deben ser luz en medio de las tinieblas. Debemos de demostrar el amor de Dios, la verdad de Dios, porque la verdad es la realidad de Jesús. La verdad es una persona y la verdad se llama Jesús. La verdad es Jesús. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿de quién eres hijo? ¿De quiénes somos hijos nosotros? ¿Quién es nuestro Padre en realidad? ¿Quiénes somos hijos nosotros? Es una pregunta interesante del tema que les estoy compartiendo en esta hora. Pablo le dice a los efesios, ustedes son hijos de Dios. Ustedes son hijos de luz. Ustedes recibieron a Jesús y creyeron en Él. Ahora eso les da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, ¿de quiénes somos hijos? ¿Somos hijos de papá terrenal? ¿Somos hijos de ira? ¿Somos hijos de desobediencia? ¿De quiénes somos hijos? Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios tenemos que iluminar, tenemos que alumbrar, tenemos que desechar la mentira si somos hijos de Dios. Tenemos que vivir en amor. No podemos vivir peleándonos, enojados, resentidos, distanciados de nuestro prójimo. Tenemos que ser hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que imitar a Dios. Tenemos que andar en la verdad. Si está en un grupo donde se habla truanerías, donde se habla cosas deshonestas, donde se habla cosas que no convienen, a veces hay que hacer silencio y a veces hay que apartarse. Pablo dice, ten cuidado con ese tipo de gente. Ya le predicaste, ya le hablaste, ya le diste tu testimonio. ¿Sí? Jesús andaba con gente pecadora, pero Jesús no practicaba el pecado con ellos. Y a veces, como dice esa frase, el que calla otorga. Cuando no hablamos la verdad, cuando no decimos las cosas de Dios como conviene, entonces quizás no estamos siendo hijos de luz. Quizás las tinieblas están empañando nuestra luz, o nuestra luz se está apagando porque no hablamos la verdad o porque no andamos en la verdad. ¿De quién eres hijo? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que hacer quedar bien a papá. Tenemos que ser ese perfume agradable. Tenemos que, papá, cuando se acerque a nosotros, diga, oh, qué rico huele mi hijo, su vida, su transparencia, su humildad, su corazón, su actitud, su obediencia, su fidelidad. Me es un olor agradable. Él es mi hijo amado, en Él tengo contentamiento. La obediencia que Él tiene hacia mí me hace estar contento con este hijo. No se junta con olores desagradables por allí. No anda inmiscuido en cosas deshonestas, en truanerías, en pillerías. No, es un hijo de Dios que alumbra en medio de las tinieblas, que nada ni nadie lo cambia, que no se deja pantallar porque el grupo, los amigos, le están diciendo, pórtate así, como todos nos portamos, desobedeciendo la palabra de Dios. No, un hijo de Dios se mantiene firme, se mantiene con sus convicciones arraigadas en el Señor. Es lo que te invito a hacer cada día, mi estimado hermano, hermana, amigo. Somos hijos de Dios. Hagamos quedar bien el nombre de Dios. Hagamos quedar bien el nombre de Jesús. Hagamos quedar el nombre bien de la iglesia. Hagamos quedar bien el nombre de nuestros hermanos en la fe, de su pastor, de sus pastores. Hagamos quedar bien cuando se pregunte de ti, ¿qué fue de fulano? ¿Qué fue de sutano? Oh, es un hijo de Dios. Está firme, cada día se esfuerza. Está en el Zoom, está en el Face y está preparándose para la reapertura de la casa de Dios.
Que Dios nos siga bendiciendo, de que Dios nos siga ayudando. Vamos a hacer una oración allí donde estamos. Vamos a decirle, Señor, sigue guardándonos, sigue protegiéndonos, sigue cuidándonos, sigue abrazándonos. Dígale conmigo, Señor, gracias, gracias por este día. Gracias por este mes que hemos terminado, este mes de octubre. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias por ser ese Padre amoroso, ese Padre que nos cuida, que nos provee, que nos da salud. Señor, tú eres nuestro Padre. Tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos proteges cada día de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a ser esos hijos tuyos. Que podamos, Señor, ser ese olor fragante, así como lo fue Jesús delante de ti. Que nuestra vida sea una vida íntegra, una vida que honre tu nombre, una vida que exalte tu nombre, Señor. Nuestro testimonio, que nuestros vecinos vean, que nuestra luz alumbra, que el fruto del Espíritu fluye en nuestra vida. Ayúdanos, papá, a ser esos hijos tuyos, a ser esos hijos de Dios, esos hijos de luz. No queremos ser hijos de desobediencia, no queremos ser hijos de ira, ni hijos rebeldes, ni hijos despreciables. Queremos ni pródigos, queremos ser hijos tuyos, hijos imitadores tuyos. Queremos ser hijos que te honren, que honren tu nombre, que honren tu presencia con nuestra obediencia, con nuestra fidelidad, con nuestra honra, con nuestro amor. Señor, gracias te doy por cada uno de mis hermanos que en esta mañana, que en este tiempo, que en este día, que en esta mañana estuvieron ayudando en la limpieza de tu casa. Bendícelos conforme a tus bendiciones en Cristo Jesús. Gracias por esta tarde, gracias por esta oportunidad, por la vista que nos das para vernos, por los oídos que podemos escuchar un mensaje. Gracias, gracias por todo, papá Dios. Aleluya. Gracias, gracias te doy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios bendiga tu entrada y tu salida. Que Dios tenga de ti misericordia. Que tengas paz de parte de Él. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que te dé paz. Que te dé a favor. Que te dé gracia esta semana que empieza. Que el favor de Dios esté contigo y que tu vida sea una vida de fragancia delante de Él, como un hijo de Dios. Que Dios te bendiga mucho, hermano, hermana. Nos estamos viendo en el próximo día. Muchas bendiciones de parte del Señor, muchas bendiciones. Amén y amén. Gloria a Dios. Cantas bien.